En este capítulo de hoy presentamos la terrible historia de la casa José Domingo Cañas. ¿Qué sucedió en la casa José Domingo Cañas? Hoy te informamos sobre esta terrible historia. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, como Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, ex centro de secuestro, tortura y exterminio de la DINA, testimonio y prueba física de los crímenes de la humanidad que fue capaz de realizar nuestro propio Estado. En un primer periodo, la casa fue propiedad del sociólogo brasileño Totonho. Luego, Totonho cede la casa a la Embajada de Panamá, que sirvió de asilo político a un grupo importante de chilenos y extranjeros perseguidos por la dictadura militar. Oigan, pero ¿qué es la DINA? La DINA es un acrónimo, es la Dirección de Inteligencia Nacional y fue la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977. Además, la DINA principalmente tenía facultades para detener, torturar, extraer información bajo apremios y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. La dictadura cívico-militar desarrolla como estrategia de inteligencia la instalación de una serie de espacios de represión y en tortura en múltiples lugares de nuestro país, utilizándolos como centros clandestinos de secuestro. Muchos de estos espacios estaban dentro de zonas residenciales, en las cuales los vecinos y comunidad civil en general tenían que convivir con el temor y el horror. Un ejemplo de estos lúgubres centros fue la casa ubicada en José Domingo Cañas 1367, espacio que durante 1974 y 1987 fue nombrado como cuartel Ollagüe y utilizado por la DINA como centro de secuestro, tortura y exterminio y oficina de la CNI en un periodo posterior. La memoria de los expresos reconstruye la existencia de un portón metálico que daba la entrada al cuartel, que luego se conectaba a un pasillo y a una sala de piso de baldosa, la cual funcionaba como una especie de recepción de los y las secuestradas, que los recibía con golpes y muestras de violencia. Luego de esta recepción, las y los presos, todo el tiempo vendados, eran conducidos a un gran salón, en que era ingresado el registro de cada uno. Se recuerda especialmente los sonidos de las máquinas de escribir y el trabajo de documentación de este lugar. Una vez registrados, eran llevados con el resto de quienes allí se encontraban, los que trataban de comunicar e identificar con los recién llegados. Los espacios de tortura se concentraban en el sector en donde se encontraba una parrilla, lugar en que los presos eran interrogados y presionados a hablar por medio de la aplicación de diferentes torturas, psicológicas y físicas. Después de esta breve introducción, te comentaremos sobre unos testimonios. Fui detenida el 3 de octubre y trasladada con los ojos vendados a la casa de José Domingo Cañas. Allí fui interrogada y torturada. Durante mi estadía en la casa de José Domingo Cañas, pude ver allí a Cecilia Boyanik y su marido, Flavio Yarzún. Cecilia estaba embarazada de 5 meses. Ellos fueron sacados de ahí la noche y fueron trasladados e incomunicados a Cuatro Álamos. Cecilia se veía tranquila y segura. Estaba confiada en que pronto la dejarían en libre plática y luego en libertad, pues nos decía que ella no tenía cargos políticos de responsabilidad. Estaba tranquila y trataba de darnos ánimos a nosotras. Recordaba permanentemente a su hijito, Leonardo. El guardia que nos cuida, que evidentemente estaba del lado nuestro, a escondidas, introdujo una guitarra en la celda. Y luego una noche logró conducir a Cecilia frente a la pieza donde estaba Flavio para que lo viera. Este guardia, a quien le decíamos Mauro, fue posteriormente asesinado. Su nombre era Carlos Carrasco Matus. Fue detenido el 14 de marzo de 1975 en su domicilio por 2 funcionarios de la DINA. Días después, un oficial de la DINA retiró de su casa el arma de servicio de Carrasco. El 26 de marzo, el oficial de la DINA, placa número 8869, comunicó al padre que éste se encontraba en la prisión de Tres Álamos. Un día, debe haber sido el 9 o 10 de octubre, entró Maura a buscarla. Le dijo que ella y su marido serían trasladados. Se despidió tranquilamente de nosotras, estaba contenta, segura de que la liberarían. Nos besó y nos dio ánimo. Cecilia nunca llegó a Tres Álamos, y con el tiempo supimos que nunca llegó a ningún lado, y que ella y Flavio, junto a otros que fueron detenidos en esa época, están también desaparecidos.
Aproximadamente a mediados de octubre, Cecilia, su marido Flavio y otras personas fueron sacadas como a las 11 de la mañana para ser llevadas a un lugar desconocido que no se mencionó. Nunca más los vimos ni supimos nada de ellos. También se descubrió que en el recinto José Domingo Cañas fue también asesinada Lumi Videla. Su cuerpo sin vida, con huellas de atroces torturas, fue lanzado al interior de la Embajada de Italia en Santiago. Al igual que otros centros de tortura de la época, su existencia fue negada por la dictadura. Ahora les daré unos datos sobre esta casa. Este era uno de los centros más brutales del centro de la DINA. Y además, este centro se negaba y decían que no era de tortura por la dictadura. La memoria de los ladrillos que absorbieron innumerables gritos de las habitaciones que presenciaron sendas torturas de la diminuta sala tipo despensa sin ventanas ni ventilación donde encerraban a los detenidos, bautizada como El Hoyo. Ya no podrán contar su historia. La casa de José Domingo Cañas yace bajo escombro. Y con esto finalizamos el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y también esperamos haber captado su atención. Muchas gracias.